Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Padre, programa de la casa de Dios para promover la enseñanza de la palabra del Señor. Bienvenidos, este es nuestro primer miércoles del año y queremos traer para ustedes una enseñanza tan importante que yo espero que sea de mucha bendición para ustedes. Si pone atención y le toca la bendición de escuchar este mensaje, yo espero que esto se haga realidad en su vida y usted entienda con nosotros la importancia del entendimiento. El entendimiento es algo tan importante. El diablo lo entendió y el diablo trabaja con el entendimiento. Los que no lo hemos entendido somos nosotros a cabalidad, y por eso no estamos dando la batalla. Pero el rey David en su tiempo entendió la importancia del entendimiento. En el libro de los Salmos 119 verso 18 ruega a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él entendió la importancia del entendimiento. Abre mis ojos tiene que ver con el entendimiento, porque si Dios no abre nuestros ojos, no podemos mirar las maravillas de su palabra. Entonces, la importancia del entendimiento es básica. Si la entendemos, entonces seremos bendecidos con su palabra. Seremos bendecidos por ende en nuestra vida en Cristo. Seremos entendidos de los tiempos. Seremos entendidos del trabajo que hay que hacer. Seremos entendidos de lo que Dios espera de nosotros cada momento de nuestro peregrinaje como creyentes. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento desde el punto de vista humano que usted encuentra en los diccionarios con respecto a los seres humanos, que no tiene nada que ver realmente con el entendimiento espiritual, el entendimiento bíblico. Esto tiene que ver con el entendimiento humano. El ser humano dice que el entendimiento es potencia del alma. Es una potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas. El alma concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Ese ejercicio del alma, facultado en el alma, que es el que te permite entender cosas que tienen que ver con lo humano. Pero también hay un entendimiento que es al que nos queremos referir en esta noche, porque nuestro tema siempre está relacionado con lo espiritual y lo bíblico. Entonces, desde el punto de vista bíblico, espiritual, el entendimiento es un atributo concedido por Dios a la naturaleza humana desde el momento en que fuimos creados. Fuimos creados con el entendimiento espiritual. Así fuimos creados. Pero en el momento de nuestra rebelión, en el momento de nuestro pecado contra Dios, de nuestra desobediencia, de nuestro apartamiento de Dios, quedamos en manos del maligno y a merced de su obra. Y la primera obra que el diablo hizo en nosotros, según el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Y esa ceguera del entendimiento de las cosas espirituales tiene un propósito en el plan del maligno,
Y dice Pablo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que esta ceguera de entendimiento es parte del proyecto del diablo contra el ser humano, y no solo contra el ser humano común, también contra el ser humano creyente de Dios. Cuando el diablo cega el entendimiento, particularmente lo hace con los incrédulos, para que cuando tú les lleves el evangelio no entiendan nada. Aun cuando es algo tan sencillo, no lo entienden. Yo recuerdo en mis años juveniles, cuando salía a predicar la palabra y evangelizar a la gente, yo no entendía por qué ellos no comprendían lo sencillo que era, lo importante que era entregar la vida a Cristo. Por más que les explicaras el peligro del infierno, no lo entendían. No les interesaba y hasta se sentían contentos de irse al infierno. No entienden la dimensión de ello, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado su entendimiento. Por más que quieran entender, no lo entienden, porque son incrédulos, porque no quieren creerle a Dios. No solo lo hace con ellos, lo hace con los religiosos también. Lo hace con aquellos que solamente están buscando una religión, cualquiera que ésta sea, y dicen: no importa la religión que tengas, con que hagas las cosas bien, rectamente, según lo que te ordena tu religión. Por eso es que a veces te preguntan: ¿no te lo permite tu religión? ¿Esto te lo permite tu religión? ¿Aquello te lo permite? Porque tienen la mente cegada, no entienden el asunto. Lo relacionan con lo religioso, y lo religioso tiene que ver simplemente con rituales, con prácticas sin vida. Son religiones muertas, religiones que no entienden. Un ejemplo de ello son los fariseos. Los fariseos, cuando Jesús llega a la tierra, los fariseos eran la religión predominante en Jerusalén, en Israel. Los fariseos predominaban. Ellos tenían la enseñanza de la Torá, de los profetas, de las escrituras. Tenían la enseñanza, pero no entendían nada. Todo lo hacían desde la perspectiva humana, de ganancia. Solo buscaban reputación, reconocimiento personal. Todo lo hacían con hipocresía. Todo lo hacían para ser vistos. Todos sus actos tenían el sentido egoísta del ser humano más perdido. Eran los representantes religiosos de su tiempo. Vino el Señor, hizo milagros, habló la palabra viva. Jesús dijo que la palabra que predicaba Él era espíritu y era vida. Pero a los religiosos fariseos nunca les importó lo que Jesús predicó. Nunca entendieron nada y terminaron asesinando al Hijo de Dios. Religiosos. El diablo se rió y comprobó el éxito de su trabajo. Los religiosos de ese tiempo tenían cegado el entendimiento. Nunca reconocieron, nunca se dieron cuenta que aquel que tenían enfrente era el Hijo bendito de Dios. Nunca lo entendieron. No tuvieron entendimiento espiritual. No tuvieron entendimiento bíblico. Nunca lo tuvieron. Leían las escrituras, nunca las entendieron. Nunca las entendieron. Cuando los magos preguntaron por Jesús, ellos a su vez preguntaron: ¿qué dicen las escrituras? Pero el rey solo preguntó: ¿qué dicen las escrituras? Para mandar a matar al niño que había nacido. No quería que alguien ocupara su trono.
investigó para matarlo. No entendió nada absolutamente. Nadie entendía. Le tenían el entendimiento cegado. ¿Quién le cegó el entendimiento? El maligno, el diablo. Así que no entendían espiritualmente las cosas ni tenían entendimiento bíblico. Pero lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa. Hay muchas religiones ahora. Religiones evangélicas, religiones no evangélicas, mormones, de todo tipo, sabáticos, etcétera. Pero no hay entendimiento bíblico. No entienden la salvación. No entienden cómo es la salvación. Leen la Biblia, pero no entienden. Por eso no predican de salvación. Y por eso nadie se salva, porque no se explica, porque no se entiende, porque los mismos que la predican no son salvos. No han entendido en qué consiste la salvación. Hablan de Dios, sí, hablan de Dios. Hasta Donald Trump habla de Dios, cita versos, más que muchos. Pero él no entiende la salvación. Usa la religión como algo conveniente para obtener votos, pero no sabe qué es salvación. Mucha gente igual. Muchos políticos vienen y dan sermones, mejor que muchos pastores realmente. Se paran y predican. Son políticos. Te citan la Biblia y te la explican, etcétera, etcétera. Y la gente tiene ganas de aplaudir y dicen gloria a Dios y aleluya. Son gente que no entiende salvación, no entiende la Biblia. Hacen discursos de ella, discursos muertos, que solo los muertos aplauden. Pero no tienen nada de vida. No entienden qué es salvación. Solo quieren tu voto. Eso es todo. No entienden salvación. No entienden la santidad práctica. No entienden la santidad práctica. Muchas iglesias piensan que santidad es vestir vestidos largos, vestidos de manga larga hasta el cuello. Eso piensan que es santidad. Mientras más largo el vestido, más que santa. ¡Wow! No se entiende. Miles de gente que van a las iglesias no creen ni entienden el asunto de los diezmos. Por eso es que cualquier merolico, cualquier charlatán se para y dice que no hay que diezmar porque no entiende. Son ladrones de la bendición de Dios. Y que hayan eco en los corazones endurecidos y faltos de entendimiento. No diezman porque no entienden la bendición del diezmo. No entienden la adoración de la palabra. Por eso se escandalizan por cualquier cosa. Por eso son afines y aferrados a su estilo de adoración y no tienen apertura, no tienen dirección del Espíritu para entender qué es la adoración verdadera y genuina en el Espíritu de Dios. No entienden la Escritura, no entienden espiritualmente. Ahí están los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús hablaban con el mismo Jesús y Jesús les explicaba la palabra, pero ellos no entendían. Tardos para oír, tardos para entender. Porque bueno, ahí hay una buena noticia, porque por más que te esfuerces no puedes abrir tu entendimiento en asuntos espirituales y bíblicos. El que abre el entendimiento es Jesús a través del Espíritu Santo. Y a Él hay que rogarle, a Él hay que pedirle. Por eso es valiosísimo el texto que usamos en primer lugar.
Porque David, entendiendo quién es el dador del entendimiento, le dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, porque aun cuando tienes ojos, no ves. Teniendo oídos, no oyes. Los ojos tienen que ver con el entendimiento. Abre mis ojos para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley. La ceguera espiritual es la falta de entendimiento, pero no es normal. No es normal. La ceguera espiritual que no te permite ver lo espiritual, comprender lo espiritual, y solamente te conformas con entender lo religioso, que eso no tiene nada que ver. Entender lo religioso no te salva. No te salva. Necesitas pedirle a Dios: abre mis ojos. Abre mis ojos. Quiere decir, abre mi entendimiento. Quita esta ceguera que me mata. Esta ceguera que el diablo ha hecho en mí. El diablo te ha dejado ciego para que no mires las maravillas de la palabra de Dios, las maravillas de las obras de Dios, las maravillas de la transformación de Dios, las maravillas cuando tus ojos se abren y ves el mundo diferente, los colores diferentes. Cuando abres la palabra, la entiendes porque te la revela el Espíritu, porque Jesús es el dador del entendimiento, el único que puede romper el efecto de la obra del diablo en tu vida, en tu mente, y puede abrir tus ojos para que puedas entender. Se llama Jesús, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo y la obra más terrible del maligno en tu vida, para que no te salves, para que no seas bendecido, para que no disfrutes de la comunión, presencia y gloria de Dios. Es cegando tu entendimiento. Si has captado esta noche la enseñanza de la palabra, entonces tienes que orar como el rey David: abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que yo pueda entender la obra que tú hiciste para salvarme en el Calvario. Abre mis ojos para que yo entienda esa obra espiritual maravillosa de tu muerte, de tu sepultura, de tu resurrección. Abre mis ojos para que yo entienda el camino de la bendición a través de los diezmos, las ofrendas, de ponerte en primer lugar en mi vida, de servirte. Abre mis ojos. Ya no quiero ser más ciego. Yo quiero decir, como dijo aquel ciego del Evangelio de Juan, cuando Jesús hizo lodo y le tocó los ojos y lo mandó a lavarse y recuperó la vista. Recuperó la vista. Él estaba en una ceguera física que refleja la ceguera espiritual, pero sus ojos fueron abiertos por Jesús. Y cuando lo interrogaron, dijo estas maravillosas palabras que uno dice después de conocer a Cristo. Tanto interrogatorio, y él les dijo: miren, yo ya les dije todo, y yo lo único que sé es que antes yo era ciego, pero ahora veo. ¡Wow! Eso debe ser tu testimonio después de haber rogado a Dios. Salir de la incredulidad, decirle a Dios. El inicio del camino de la fe es doblar tus rodillas y decirle: abre mis ojos.
para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Hay una vida nueva y maravillosa que te espera, pero nunca la vas a ver. Nunca la vas a ver. Necesitas que Jesús lo haga en tu vida. Y para que Él lo haga, solo basta orar como el rey David: abre mis ojos para que yo pueda ver la vida maravillosa en Cristo Jesús. Si estás entendido de esto, dobla tus rodillas ahí donde estás, o así de pie, levanta tus manos y dile: toca mis ojos, ábrelos. Quiero entender espiritualmente, quiero entender bíblicamente, y te aseguro que vas a comprender el misterio del Evangelio de Cristo y vas a salir de la incredulidad mundana y de la religiosidad que hunde a los hombres en una mentira engañosa, creyendo que sirven a Dios y nunca le han conocido. Ora conmigo esta noche. Padre, he oído tu palabra y quiero, como el rey David, pedirte que abras mis ojos. Quiero contemplar tus maravillas, quiero entender tu palabra, quiero comprender los misterios espirituales que están encubiertos en tu palabra y que son revelados a los que creen. Señor, abre mis ojos. Estoy ilusionado queriendo ver tus maravillas. Muéstrame. Quiero tener la certeza de aquel hombre ciego después de que recuperó la vista. Esa convicción de saber lo que antes era. Yo antes era ciego, pero ahora, pero hoy, pero desde entonces ahora soy alguien que puede ver. Puedo ver. Que el Señor te conceda la petición de tu corazón y puedas comenzar a ver sus maravillas. Este año puede ser el año de iniciar una nueva vida. No sigas más en la incredulidad, no sigas más en la religiosidad, no sigas más en esas cosas vanas. Abre mis ojos y vas a entender la adoración, la fidelidad, la perseverancia, la salvación. Vas a entender todo, porque el Espíritu será tu ayudador. Dios te bendiga mucho este año y esperamos vernos el domingo en la casa de Dios a las 9 de la mañana. Dios te bendiga. Chao. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividades lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.